Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jesús Martelo, junto a mis compañeros que somos estudiantes de la Universidad del SINU. Hacemos parte de la rotación 3561. Vamos a presentar diferentes artículos bajo la tutoría del doctor Félix Carencia. Continúe, por favor. Inicialmente, pues les voy a estar hablando acerca del artículo claves de emergencia obstétrica en la hemorragia postparto. Este artículo, como nos indica su nombre, abarca puntos clave y estrategias para el desarrollo de una emergencia obstétrica en la hemorragia postparto, que fue implementado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para hablar el conocimiento de algunos profesionales en el hospital provincial. Y la finalidad, pues, va a ser, o fue en ese momento, generar mayor formación científica para una mejor práctica conforme a los procedimientos y normas establecidas. Cuando se habla de claves obstétricas encontramos el código rojo, que busca trabajar de manera ordenada y coordinada para la atención oportuna de una mujer que presente una hemorragia obstétrica. La hemorragia postparto es una complicación que puede surgir en el puerperio con pérdida hemática superior de 500 mililitros por parto vaginal o 1000 mililitros tras una cesárea, acompañada de síntomas o signos evidentes de hipovolemia, y las causas pues pueden ser múltiples, y dentro de estas pues la atonía uterina es la más frecuente. Continúa. Métodos y estudios. Pues este estudio fue desarrollado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que realizó un análisis de las muertes maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, incluidas como indicadores de la razón de muerte materna, con una cifra de 31 muertes maternas para finales del año 2020. Esto es una cifra alta y por lo cual fue motivo para evaluar el conocimiento general sobre la aplicación del código rojo. Continúa. El Ministerio pues, de Salud Pública del Ecuador generó un cuestionario donde se fue generando tablas con diferentes preguntas y opciones. En la tabla número 1, las principales causas de emergencia postparto, el 50% refiere que es la inversión uterina la causa más frecuente de la hemorragia postparto. La tabla número 2 corresponde a grado de shock severo. Solo el 45% indicó adecuadamente cuáles son los signos y síntomas que corresponden con el shock hipovolémico severo. Continúa. Dentro de la tabla número 3 y tabla número 4, la tabla número 3, la pregunta en qué momento se va a activar un código rojo, solo el 30% aceptó en la respuesta correcta. En la tabla número 4, de los medicamentos de primera línea, ¿cuál de las siguientes dosis es la correcta? El 85% respondió adecuadamente a la administración de los medicamentos de primera línea. Continúa. En la tabla número 5 y 6, pues la tabla 6 son funciones de una enfermera durante el código rojo. Pues los principales objetivos en el código rojo pues, son restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo circulante con una adecuada capacidad de transporte de oxígeno, y el tratamiento definitivo de la causa pues, es detener el sangrado. Una vez activado el protocolo de manejo, pues incluye una apreciación cuantitativa de esa pérdida de sangre, signos clínicos de hemorragia, restauración más rápida de volumen de sangre. Para que esto funcione, es muy importante tener bien definidos los roles de cada miembro del equipo médico y las pautas a seguir. Siguiente. Ya para concluir, pues la finalidad de este artículo, como ya he venido mencionando, es generar mayor formación científica para una mejor práctica conforme a los procedimientos y normas establecidas. Debido a lo sucedido, es importante que ante una hemorragia postparto es crucial una actuación inmediata y secuencial. Por eso se recomienda disponer de un plan de acción previamente establecido y que resulte familiar al personal de salud. También es importante que el personal se apoye con las guías prácticas. Los profesionales deben conocer cada uno de los procesos a ser aplicados, basados en evidencias que garanticen la salud de los pacientes que están siendo atendidos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Nicole Martínez y pues hoy hablaré sobre el artículo científico de los factores de riesgos asociados a hemorragia postparto. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos de tipo de estudio, tengo que la investigación se basa en un diseño tipo documental de tipo exploratorio. La metodología está basada en investigación bibliográfica o documental para identificar el perfil epidemiológico de los pacientes con hemorragia postparto. En cuanto a las estrategias de búsqueda, se utilizaron varias fuentes de documentales y de buscadores especializados como lo son Google Académico, Cielo, PubMed, Dialet y la OMS. Justo en esta última, donde se tomaron principales resultados que permitieron identificar los factores de riesgo principales
de la hemorragia posparto, tomando un rango así de publicaciones de 2016 hasta 2021. En cuanto en cuanto al manejo de la información, hay criterios de inclusión que aquí se incluyen lo que es las publicaciones y estudios relacionados con el perfil epidemiológico de hemorragia posparto y se tomaron revistas en inglés y en español, estudios en Latinoamérica. En cuanto a los criterios de exclusión, pues hay publicaciones que no tengan relación con el tema de investigación y estudios que carezcan de rigor científico metodológico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados y la discusión, mediante la aplicación de la metodología planteada y los criterios de inclusión y exclusión, se presentan los principales hallazgos encontrados en las investigaciones realizadas tanto en Ecuador y en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, tenemos que durante el análisis documental se evidenció los estudios realizados en Ecuador en el 2018 por Aguilar, donde el resultado fue que la atonía uterina está en un 30%, hipotonía uterina en un 24%, retención placentaria en un 20%, desgarros de canal de parto en 20% y acretismo placentario en un 4%. En cuanto a México, en el 2017 por Aragón, Barrios y Uchas, se tuvo un resultado de la población en estudio de 39.92% en multiparidad, en un 8.23% en ruptura de membranas y en un 4.94% en desprendimiento prematuro de placenta. También en enfermedad hipertensiva del embarazo en un 12.76% y en cesáreas previas de 5.76%. Se observa que pues, la complicación de hemorragia posparto es predominante en pacientes que presentan multiparidad como factor de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a Colombia, en el 2017, por López, Ruiz y Zambrano, se obtuvieron unos resultados discriminando las causas de hemorragia según la vía de nacimiento. El 82% fue por atonía uterina y hubo 3 casos de retención de placenta como origen pues, de la hemorragia obstétrica. Y luego de parto vaginal en un 11.5% y ninguno por retención de tejido por cesárea. En cuanto a Perú, en el 2020, por Casi Human, obtuvieron unos resultados de atonía uterina en un 66%, restos placentarios en un 0%, trastorno hipertensivo en 13% y multiparidad en 17%. Siguiente. Bueno, en cuanto a esta gráfica, tenemos que los principales factores de riesgos para la hemorragia postparto tenemos atonía uterina en un 27%, restos placentarios en un 13%, trastorno hipertensivo en un 7% y la multiparidad en un 34%, siendo esta la mayor prevalencia. Entonces, durante el análisis documental se pudo evidenciar diversos trabajos relacionados con la hemorragia posparto. Para ello, se resaltan los estudios realizados tanto en Ecuador, Perú y en España. Los principales factores de riesgo son atonía uterina, riesgos placentarios, trastorno hipertensivo y multiparidad. Y en Colombia, la primera causa de hemorragia posparto es la atonía uterina y la segunda, multiparidad. Bueno, en cuanto a la conclusión, siguiente, por favor. Con este artículo científico pues, se pudo demostrar que la hemorragia por parto es una complicación obstétrica severa y la OMS explica que el 75% de los fallecimientos postpartos se deben precisamente a hemorragias, infecciones, hipertensión arterial y compresiones de partos y abortos. Bueno, en cuanto a la pérdida sanguínea excesiva, genera diferentes síntomas como lo que son mareos, vértigos, lipotimia y síncope y la inestabilidad hemodinámica. Esto se evidencia que muchas complicaciones pueden producir ese cuadro, pero sin embargo, la multiparidad, atonía uterina y restos placentarios y trastornos hipertensivos son inaudiblemente en mayor prevalencia. Esta complicación existe especialmente en países subdesarrollados y se presentan más dificultades debido a la falta o el escaso control durante el embarazo. Su tratamiento oportuno y pues la medida a tiempo evitan la muerte materna en los países de América Latina. Gracias. Siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Oaj y pues hoy les vengo a presentar mi artículo. Siguiente. Bueno, mi artículo está titulado Eficacia y seguridad de la embolización de las arterias uterinas en el manejo de la hemorragia posparto.
Este fue recibido el 3 de septiembre de 2022 y aceptado el 19 de enero de 2023. Este fue publicado por la Sociedad Española de Radiología Médica, o sea, por el SERAN. Y como sabemos, pues las hemorragias postparto o hemorragia puerperal va a corresponder pues al sangrado vaginal excesivo luego del parto, que es la principal causa pues de mortalidad y de morbilidad materna en el mundo, y que pues esta puede derivar pues muchas complicaciones. Este artículo que voy a presentar pues tuvo como objetivo demostrar la seguridad y la eficacia pues de la embolización de las arterias uterinas en el manejo de estas hemorragias. Siguiente. En cuanto a sus materiales y métodos, pues este es un estudio observacional retrospectivo, el cual pues tuvo una muestra de pacientes que requirieron pues la embolización de las arterias uterinas desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2022, en el cual pues tuvieron unos criterios de inclusión, como fueron pacientes con hemorragia postparto refractaria, tratamiento obstétrico, médico, subsidiaria pues de embolización arterial. Pacientes que tuvieran pues que se tuvieran la disponibilidad de la historia clínica ginecobstétrica y obstétrica previamente detallada, accesibilidad de datos y analíticos de la gestación que finaliza pues con la hemorragia postparto y el puerperio. Y el seguimiento clínico evolutivo de las pacientes pues tras la embolización uterina. Este seguimiento pues se llevó a cabo mediante las consultas de las pacientes al servicio de ginecología y pues se le valoraron variables cualitativas como cuantitativas. Siguiente. En cuanto a las variables cualitativas, vamos a tener estudiadas, vamos a tener los antecedentes de hemorragia postparto, los abortos previos, las cesáreas previas, la preeclampsia, la gestación derivada del tratamiento de producción asistida, anomalías placentarias detectadas durante el embarazo y los factores de riesgo gestacional como una rotura uterina, implantación previa, miomuterino, tabaquismo, entre otros. Asimismo, tendremos pues las causas de hemorragia postparto, como sería la retención de restos placentarios, desgarros cervicales, rotura uterina. Tendremos la clasificación de la hemorragia postparto, ya sea precoz o tardía. Tendremos si la paciente pues tuvo parto, la instrumentación del parto, alteraciones en la coagulación, la inestabilidad hemodinámica, la detección de sangrado activo angiográfico, detección de hipertrofia de arterias uterinas en la angiografía, y la necesidad de transfusión sanguínea. Asimismo, pues el abordaje endovascular, ya sea de la arteria femoral común, derecha o izquierda, la embolización, el éxito técnico, éxito clínico, las complicaciones post-embolización, el síndrome post-embolización, el sangrado tras embolización. Y finalmente, pues los nacidos vivos en este embarazo posterior. Siguiente, por favor. En las variables cuantitativas, pues fueron analizadas la edad materna en el momento del tratamiento endovascular, el número de embarazos previos de la paciente, la edad gestacional, el ADGAR del recién nacido, el peso al nacimiento del recién nacido, las transfusiones sanguíneas, el tiempo de ingreso hospitalario, el tiempo de seguimiento clínico, el tiempo desde el parto hasta la embolización arterial, pues en meses, el tiempo de retorno a la menstruación, la hemoglobina, o sea, previo al parto, previo a la embolización y posterior a la embolización y a la alta hospitalaria. Entonces, siguiente, por favor. En este estudio se evidenció que las pacientes después de la embolización, pues se vieron pacientes, 19 pacientes gestantes, las cuales corresponderían pues como al 33.92% mediante la angiografía y pues estas van a presentar pues un sangrado activo como vemos en la primera imagen. Y dos casos que corresponderían al 3.57% objetivaron pues un pseudoaneurisma arterial. En la imagen superior vamos a tener que A y B, pues es la angiografía selectiva de la arteria uterina izquierda y pues evidenciamos pues el sangrado activo con un flujo dependiente pues de las ramas cervicales de la paciente con hemorragia postparto por desgarro cervical. Y finalmente pues la imagen C sería la anteriografía de control, pues mostrando el cese del sangrado activo después de la embolización de la
la embolización completa pues, de las ramas cervicales que eran las que estaban afectadas. En la imagen de abajo, en la imagen A y B, pues esta va a corresponder a la angiografía selectiva de las arterias uterinas en una paciente pues, que presentaba una hemorragia posparto por complicación quirúrgica. Y aquí pues hubo la formación del pseudoaneurisma. Como podemos evidenciarlo ya después en la imagen 3, vemos que hubo el cierre completo del pseudoaneurisma y pues la arteria uterina izquierda tras la embolización pues cese pues esta hemorragia. Siguiente, por favor. En este estudio, pues, hubieron pacientes en las que no fue efectivo este tratamiento de embolización y fue debido a 3 causas. La primera fue porque estas tuvieron una rotura uterina, tuvieron complicaciones que eran, pues, infrecuentes y porque no hubo un buen manejo quirúrgico. Y porque finalmente, pues, había una placenta creta persistente y pues esto le causó una inestabilidad hemodinámica a la paciente tras la embolización. Entonces, en la primera imagen, pues podemos evidenciar que A y B tenemos una hemorragia posparto, una paciente pues con una retención placentaria. En la imagen A, pues la enterografía selectiva de las arterias uterinas izquierdas con hipertrofia arterial. En la imagen B vamos a tener pues es la fase más tardía de la arteriografía y que es objetiva pues que el parenquiminograma anómalo, traduciendo la imagen pues en una angiografía de retención placentaria con un sangrado activo. La imagen C vamos a tener pues el cateterismo supraselectivo y la imagen D pues el control arteriógrafo pues de la embolización que se realizó pues a nuestra paciente. La última imagen pues ya correspondería a las pacientes con la hemorragia posparto tras un parto vaginal con una inestabilidad hemodinámica y hemoglobina de 6.1. En la imagen A tenemos la arteriografía selectiva de la arteria uterina izquierda que muestra pues una variante anatómica con un doble origen de la arteria uterina desde la rama anterior y desde la arteria ilíaca externa. O sea, son las flechas moraditas que vemos ahí. En la imagen B, este es el resultado angiográfico pues tras el tratamiento de las ramas izquierdas. La imagen C va a corresponder pues a la arteriografía selectiva de las arterias uterinas derechas con un sangrado activo pues de un flujo muy alto, que es el que está señalando la flecha. En la imagen D vamos a tener el resultado angiográfico, tras el tratamiento pues de la rama derecha y finalmente en la imagen E vamos a tener pues la estabilización con el sangrado activo de muy alto flujo. Siguiente, por favor. Ya como conclusión en este artículo, pues en el que valorábamos pues la eficacia de la embolización de las arterias uterinas en el tratamiento de la hemorragia posparto, no se registró ninguna muerte pues relacionada con el procedimiento y se consiguió pues el éxito técnico en todas las pacientes con un resultado morfológico positivo pues tras el tratamiento endovascular y demostrando pues que esta intervención es eficaz, es segura para el tratamiento de la hemorragia posparto, ya sea refractaria al tratamiento médico obstétrico y esta va a reducir las complicaciones, disminuye la estancia hospitalaria y pues tiene una buena tolerancia por parte de nuestras pacientes. Gracias. Mi nombre es Gineris Marcela. Yo leo artículos y el artículo que voy a presentar se llama Evidencia y factores de riesgo de la hemorragia posparto precoz. Tenemos que este estudio se analizaron los datos de 2.938 mujeres. De estas mujeres, 95 experimentaron hemorragia. Comparado con otros estudios, este tenía un tamaño de muestra mucho mayor. Y en términos de prevalencia de la hemorragia posparto, era similar a estudios de Michelle Caramen y menor al de Luis. El análisis de las variables reveló diferencias significativas como la inducción del parto, que se asoció con una mayor prevalencia de hemorragia posparto. En cuanto a los métodos utilizados, tenemos que es un estudio retrospectivo de cortes entre 2016 hasta 2017,
con un cálculo estadístico realizado con un modelo de regresión logística. Tenemos que, como grupo de control, se incluyeron a todas las mujeres sin hemorragia posparto. Tenemos que la obtención de los resultados sobre los factores de riesgo y el análisis de cada una de las variables en función de si hubo o no hemorragia posparto. También utilizaron el test de Chi cuadrado. La identificación independiente de factores de riesgo se obtuvo a través de un modelo multivariante de regresión logística no condicionada. Y en cuanto a los objetivos de este artículo, tenemos que tenía dos principales, que era evaluar los factores de riesgo asociados a la hemorragia posparto y también desarrollar una calculadora de probabilidad de riesgo de sufrir hemorragia posparto. Bueno, en estas dos tablas nos habla de las características epidemiológicas de la población y tenemos que las características predominantes en mujeres gestantes fue que con una media de 2 estaciones y sin inducción del parto, había gestaciones de único feto con presentación cefálica. La técnica de anestesia más utilizada fue la epidural. El tipo de parto más frecuente eran los partos vaginales eutóxicos. En la mayoría no se realizó episiotomía ni ocurrió ningún tipo de desgarro perineal. Y el alumbramiento dirigido se realizó en el 97,31% de los partos y tuvo una prevalencia de la hemorragia postparto de un 3,23%, o sea, 95 mujeres. También tenemos que el análisis de los factores influyentes en la hemorragia postparto se observó tras un análisis univalente que influyeron en la hemorragia de postparto, la inducción del parto, los partos por cesárea, los partos instrumentados, que en estos se agrupan forces, espátulas y ventosas. Y tenemos que la episiotomía como un factor de riesgo, también que los antecedentes de partos vaginales previos fue significativamente un factor protector de hemorragias postparto. Bueno, en cuanto al análisis multivalente de la regresión logística en la hemorragia de parto precoz, tenemos en cuenta que aquí estaba principalmente la inducción del parto, si era distóxico, y observamos que las tres variantes significativas son el parto, el peso, que está en gramos, y la inducción del parto. Entonces tenemos que los partos eutópicos fueron los que a mayor peso del recién nacido e inducción del parto se aumentaba el riesgo de la hemorragia postparto precoz, y que el resto de las mujeres, de los factores que teníamos en el artículo no influían de gran manera como lo hacían estos. Bueno, en cuanto al uso de la calculadora de riesgo para hemorragia puerperal precoz, tenemos que su uso se recomienda en el enlace que vemos en la diapositiva, y tenemos también una imagen de esta calculadora que dice que al ingresar unos datos y una vez sumados los factores de riesgo de la paciente, se le asignaba una probabilidad en función del mismo y se proponían mediante estas estrategias. Las recomendaciones de este programa informático son meramente orientativas, no buscaban en ningún caso sustituir, sino más bien orientar el criterio médico. También se tenía que los datos que se necesitaban para esta calculadora eran datos que las pacientes podrían suministrar y que estaban en la historia clínica, como partos previos, partos eutóxicos, inducción del parto, si había tenido episiotomía y el tipo de anestesia. Bueno, este estudio concluyó que se necesitaban medidas de concientización, formación, protocolos y manejos de la hemorragia postparto. Se propuso mejorar la calculadora de riesgo. La creación de esta calculadora podría contribuir a prevenir, identificar los factores de riesgo y manejar las hemorragias de una manera mucho más efectiva y evitar que se dieran las hemorragias postparto precoz. También tenemos que la repetición de este estudio tras implementar la calculadora podría evaluar la efectividad de esta misma. También se concluyó que la hemorragia puerperal precoz se considera una urgencia obstétrica y representa la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial, y que los factores de riesgo más asociados son los partos distóxicos, la inducción del parto y el mayor peso del recién nacido.
Bueno, continuando con la presentación de los artículos, mi nombre es Sara Mejía y pues yo les hablaré sobre el correcto uso e importancia del traje anti-shock en hemorragia postparto. Paz. Bueno, esta es la portada de mi artículo. Paz. Bueno, hablando pues como dando una pequeña introducción, la hemorragia postparto, definida pues por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, consiste en una pérdida sanguínea de más de 500 mililitros inmediatamente después del parto vaginal o más de 1000 tras una cesárea, ocurriendo en las primeras 24 horas después del parto. Respecto al impacto epidemiológico, esta condición se destaca como una de las principales causas de mortalidad materna a nivel global. Se estima que provoca alrededor de 140.000 muertes anuales. A nivel mundial, pues la OMS reporta que 529.000 mujeres fallecen anualmente debido a complicaciones relacionadas tanto con el embarazo, el parto y el puerperio. A nivel de Latinoamérica representa un 7% más o menos de estas mujeres, con un 166.000 casos atribuidos a hemorragia obstétrica, que conforma el 25% total de las muertes maternas. Sorprendentemente, pues más del 50% de estas muertes ocurren en las primeras 4 horas después del parto. Bueno, el traje anti-shock no reumático es una opción complementaria para el tratamiento de la hemorragia postparto. Tiene como característica, según sumido en el 2018, el estar conformado por 5 piezas fundamentales. Tenemos, consta de componentes pélvicos, abdominales y de tensión-fijación que comprimen el cuerpo para así garantizar el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Este se utiliza en casos pues, de pérdida de sangre vaginal mayor a 750 mililitros, acompañado de taquicardia, hipotensión, para así pues, estabilizar los signos vitales. Este traje pues, se ha venido utilizando, sobre todo en los centros que carecen de hemoderivados y de personal quirúrgico experto, como una estrategia pues, para traslado, el cual pues, que sea de manera segura a unidades de segundo o tercer nivel para así pues, estabilizar a los pacientes, que estos pues, van a ser llevados pues, ya a procedimientos quirúrgicos avanzados o finalmente pues, como una medida postquirúrgica complementaria en casos de hemorragia obstétrica masiva. Paz. Bueno, este estudio pues, se enmarca en el paradigma cualitativo, siendo guiado por la perspectiva definida por Reisona en el 2016, que lo describe pues, como una orientación metodológica que guía la ruta de investigación y análisis de la formación. La metodología adoptada en esta revisión es una revisión documental con carácter descriptivo, con el propósito de medir y describir pues, las propiedades del objeto de estudio. El proceso se lleva a cabo a través de análisis del contenido, basado pues, en estructuras semáticas, presente en el discurso de los autores de las fuentes consultadas, de las cuales pues, ya les mencionaré los resultados. La búsqueda de fuentes de información se clasificó y se analizó pues, fuentes primarias y secundarias como artículos científicos, trabajos de investigación, publicados entre el 2015 y el 2020. Se emplearon buscadores como Google Académico, Cincielo y Realcy. Esta búsqueda se realiza entre finales de septiembre y octubre del 2020, utilizando descriptores como traje anti-shock y hemorragia postparto. Bueno, en los resultados, el análisis de diversas fuentes se evidencia por la necesidad de mejorar el cumplimiento del protocolo médico para la hemorragia postparto, que incluye pues, la colocación de este traje. Este artículo se sustenta pues, mediante unos autores y pues, una evaluación que ellos hicieron en el transcurso pues, de un año. Entonces tenemos, por ejemplo, a Flores en el 2019, el cual hizo pues, un seguimiento al cumplimiento del protocolo para la atención hemorragia en posparto.
también en los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de servicio de ginecología y obstetricia, llevados a cabo en el Hospital Militar Escuela de Alejandro Dávila Bolaños, durante julio del 2018 a junio del 2019. Pues concluyó que se cumplió más o menos, se cumplió un 48% en cuanto a la colocación del balón hidrostático o la colocación del traje anti-shock y colocación de la monitoría invasiva. También que hubo una transfusión en los primeros 60 minutos. En este aspecto, pues se necesita mejorar un 40% y no fue cumplido ninguno de estos en un 12%. También tenemos a Robello y una Panta, que en el 2019 estos evaluaron pues, los factores de riesgo obstétricos asociados a la hemorragia postparto inmediato en gestantes atendidas en el Hospital Alfredo Novoa en Montenegro, Guaranda, Bolívar, entre enero y junio. Estos concluyeron pues, que es una de las estrategias propuestas por varios organismos internacionales para la atención médica de la paciente con hemorragia obstétrica. Y este traje pues, se ha dejado incluso colocado durante 48 horas sin que este haya tenido o haya originado ningún efecto adverso. Entonces ellos concluyeron que el traje era 100% seguro. También tenemos a Escobar, a Fruncher, Carvajal y Nieto en el 2017, que estos evaluaron la experiencia del uso de la prenda antichoque no reumática en el manejo de hemorragia postparto con shock hipovolémico aquí en Colombia, incluso en la Fundación Valle Lili de Cali. Y estos, pues, bueno, en su resultado, 56 mujeres tenían un índice de choque mayor a 1.1 en el momento en que se inició el tratamiento. Con el shock, el 96% tenía atonía uterina. Todas estas mujeres recibieron dosis estándares de uterotónicos. El tiempo promedio entre el momento del parto y la aplicación del traje anti-shock fue de 20 minutos. Casi la mitad de las mujeres, más o menos un 48%, recuperó la estabilidad en sus variables hemodinámicas, como por ejemplo la presión arterial, en la primera hora después de la aplicación del traje, y el 100% logró esta recuperación dentro de las primeras 6 horas. Todas estas mujeres lograron que su índice shock fuera inferior a 1 en la primera hora después de la aplicación del traje, lo que sugiere que pues, una mejoría en su estado de choque. Este traje pues, no se retiró hasta que se logró un control completo del sangrado, más o menos un promedio se utilizó durante las primeras 24 horas. Y bueno, a pesar de la gravedad del estado de shock hipovolémico, ninguna de estas mujeres murió durante el estudio. Y como conclusión, pues el estudio concluye que este traje fue eficaz para el manejo del shock hipovolémico severo en estas mujeres. Además, sugiere que debería ser una opción preferida en la atención inicial de este tipo de shock. Paso por favor. Y como conclusión, en general, pues a través de esta exhausta revisión bibliográfica realizada, se puede extraer pues, varias conclusiones contundentes. En primer lugar, la utilización del traje anti-shock y su integración en los protocolos de atención médica pues, desempeñan un papel fundamental en la reducción del sangrado uterino. Este dispositivo pues, se ha establecido como un coayudante altamente efectivo en la resucitación de pacientes que presentan un shock hipovolémico, contribuyendo significativamente pues, a la disminución de la mortalidad extrema y en última instancia a la reducción de la mortalidad materna. La evidencia pues, respalda su capacidad para reducir el sangrado, contribuir a la resucitación, disminuir la mortalidad materna y, como lo dije, salvar vidas de las madres, salvar las vidas maternas. A continuación los dejo con mi otra compañera. Buenas noches, mi nombre es Valentino Barnes Burgos y hoy les vengo a presentar mi artículo de revisión Hemorragias obstétricas. Pasa, porfa. Bueno, este artículo de revisión fue aceptado el 10 de abril del 2022 y publicado el 30 de mayo del 2022. Aquí cabe recalcar que las hemorragias obstétricas representan una serie de amenazas para la salud materna en todo el mundo.
Y pues este estudio se enfoca en las hemorragias postpartos que van a contribuir en la mayoría de los casos de complicaciones en el puerperio. Esto se define como la pérdida de 500 mililitros o más de sangre en las 24 horas posterior al parto. Este artículo resalta la necesidad de comprender y abordar eficazmente las hemorragias obstétricas postparto, que siguen siendo una causa significativa de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo. La prevención y la atención eficaz de estas hemorragias son cruciales para salvar las vidas maternas. Pasa, por favor. Bueno, a modo de introducción, este artículo se centra, pues como su nombre lo dice, en las hemorragias obstétricas. Este es un grave problema de salud materna que causa un alto número de muertes maternas en todo el mundo. Entonces, estas complicaciones pueden surgir durante el embarazo o después del parto, y la mayoría de estas son prevenibles o tratables con atención médica adecuada. Las principales complicaciones maternas responsables del 75% de las muertes maternas incluyen infecciones, hipertensión gestacional, complicaciones en el parto, abortos peligrosos y hemorragias graves, siendo esta última la causa principal de muerte materna a nivel mundial. Pues las hemorragias obstétricas se pueden clasificar pues según el momento de aparición durante el embarazo y puede ocurrir antes o después del parto. Y además se utilizan diferentes categorías de gravedad desde la hemorragia menores hasta hemorragias graves que requieren transfusión masiva. Y este pues, artículo resalta la importancia de la prevención y la identificación temprana de los factores de riesgo y causas de hemorragias obstétricas ya antes mencionadas, ya que muchas de estas son prevenibles. Pasa por... Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los materiales y métodos. Y este artículo se enfoca en la metodología utilizada para llevar a cabo una revisión documental bibliográfica sobre el tema de hemorragias obstétricas. Esta investigación se realizó con el objetivo de recopilar información actualizada y relevante en el ámbito científico-académico relacionado con este tema crítico de salud. Y la metodología empleada se basó en la revisión de documentos y literatura científica disponibles en línea para llevar a cabo esta investigación, y se requirió el uso de computadoras en acceso a Internet para acceder al material bibliográfico digital necesario. Y pues también el acceso de fuentes confiables y reconocidas internacionales que se utilizaron a base de datos como la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, entre otras. Entonces, esta búsqueda de información se realizó de manera aleatoria y consecutiva en estas bases de datos, utilizando expresiones claves relacionadas con las hemorragias obstétricas, su prevención, factores de riesgos y causas, y esta búsqueda inicial resultó en una gran cantidad de registros bibliográficos, aproximadamente en un centenar de millas. Para seleccionar esta información relevante, se aplicaron diferentes criterios y temáticas de dichas publicaciones, y esta metodología utilizada para llevar a cabo esta revisión de este documental biográfico. Cabe destacar de esto la importancia de acceder a fuentes confiables y recientes para obtener información valiosa en este campo de la salud materna. Pasa por... Bueno, en los resultados se encontraron que pues, la hemorragia postparto es una complicación temida que puede ocurrir pues, desde el parto, a pesar de los avances de atención obstétrica y el uso de medicamentos oxitotóxicos. La incidencia de estas complicaciones no supera pues, el 5% en países desarrollados. Y algunos análisis optimistas sugirieron incluso un 1%. Pero, sin embargo, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo, y pues es potencialmente evitable en la mayoría de casos. La prevención de las hemorragias es fundamental y se basa en identificar los factores de riesgo cuando sea posible. Y estos factores de riesgo incluyen la falta de cuantificación precisa de la pérdida de sangre, la atención adecuada durante la tercera etapa de embarazo, las intervenciones obstétricas y el tipo de parto. Y aquí cabe recalcar también las características de la población.
Entonces, aquí las causas de las hemorragias postpartos incluyen la atonía uterina, la retención de productos de la concepción, la lesión del canal genital y las alteraciones de la coagulación. Estas causas se resumen en las 4T, como podemos observar en el cuadro: tono, tejido, trauma y trombina, y la atonía uterina es la causa más común, seguida de la retención de productos de concepción. Pasa por. Y a modo de conclusión, este artículo aborda la significativa problemática de la hemorragia obstétrica posparto, que continúa siendo una causa importante de muerte materna en todo el mundo, y el conocimiento de los factores de riesgo y la causa subyacente de estas hemorragias es esencial para dicha prevención. Pasaporte. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Denis Colorado Correa y hoy les voy a hablar sobre el manejo de la hemorragia severa posparto por atonía uterina. Este artículo fue publicado el 30 de diciembre de 2021. Siguiente. A manera de introducción tenemos que pues, la hemorragia posparto es una de las complicaciones más temidas que pueden surgir en el puerperio. Actualmente, pues la mejor atención obstétrica y la mayor disponibilidad y el mejor uso de fármacos oxitóxicos han hecho que su incidencia pues, no supere el 5%. Pero los análisis estadísticos más optimistas calculan cifras en torno al 1%. Pero este estudio nos muestra que hay que tener en cuenta que pues, estas cifras corresponden a estadísticas realizadas en países desarrollados. De todos modos, siendo una de las primeras causas de mortalidad materna del mundo y siendo la mayoría en los casos potencialmente evitables. Siguiente. Sabemos que la hemorragia posparto pues, es una de las complicaciones obstétricas más temidas que pueden surgir en el puerperio y se pueden clasificar en primaria o secundaria. Los materiales y métodos después de este estudio fue revisión documental y múltiples estudios con bibliografía en línea, acceso a fuentes reconocidas internacionalmente como la OMS, la OPS y el manual MSD. Siguiente. El desarrollo de este artículo pues, se basa en los tipos de hemorragia, ya sea posparto, primario o secundario. Entonces, se evidencia que la hemorragia posparto existe una esencia de una uniformidad de criterio a la hora de definir la hemorragia posparto, aceptándose varias definiciones pues, de diferentes estudios en cuanto a diferentes parámetros que se estimen de esta. Pero una de las más universalmente aceptadas es aquella que define la hemorragia posparto como la pérdida hemática superior a 500 mililitros tras un parto vaginal o 1000 mililitros tras una cesárea. Esta definición clásica presenta el inconveniente de la subjetividad clínica, quien tiende a subestimar pues, a todas estas cifras. Siguiente. Las causas de la hemorragia posparto por atonía uterina, las causas entonces van a incluir las 4T, que sabemos que son el tono, la atonía uterina, el tejido, la retención de productos de la concepción, traumas, que son lesiones de canal genital, y la trombina, que son alteraciones de la coagulación. Según este estudio, pues la causa más frecuente es la atonía uterina, de un 80 a un 90% de las hemorragias postparto, teniendo factores de riesgo sobre la distensión uterina, ya sea por gestación múltiple, hidroidáneos o un feto macrosómico. Siguiente. Entonces tenemos que para el diagnóstico suele ser evidentemente clínico, pues apareciendo una pérdida hemática excesiva antes del alumbramiento o de la placenta, ya sea una hemorragia de la tercera fase o después ya sería una hemorragia posparto verdadera. Entonces, esto nos explica pues que el manejo activo del alumbramiento consiste en la aplicación de intervenciones que facilitan la expulsión de la placenta, aumentando las contracciones uterinas y acortando los tiempos. Entonces, este estudio definió que siguiendo las guías para el manejo estratégico de la hemorragia posparto, lo primero que hay que hacer es, primero, pues control inicial de la hemorragia. Segundo, activar el código rojo. Tercero, reposición de volumen. Y cuarto, reposición de sangre y hemoderivados. Teniendo un manejo avanzado, pues si después de una hora continúa el sangrado de nuestro paciente y la hipoperfusión, aquí hay que sospechar de una instalación de una CID. Entonces, hay que solicitar la participación del clínico y del hematólogo y reevaluar los valores de coagulación para el manejo adecuado de la CID. Siguiente.
La conclusión de este estudio pues, nos presenta que a nivel mundial la morbimortalidad materna y neonatal es una preocupación generalizada. Se presume que el acceso a una atención obstétrica calificada evitaría entre el 50 y el 70% de las muertes maternas y reduciría la mortalidad neonatal en un 10 a un 15% y el número de mujeres que viven con las secuelas de estas complicaciones uterinas. Y la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte materna a nivel global y la primera causa en América Latina. Bueno, con esto damos finalizada la presentación de los artículos. Muchas gracias a los presentes, al doctor Félix Tanencia. Muy buenas noches.